La última vez que estuve acá, prediqué algo acerca de que tenemos que saber pedir ayuda, pero también tenemos que saber recibirla. Y sobre todo, saber ser ayudas. Estos hombres le pudieron haber dicho: no, ¿sabes qué, rey? Por tu culpa nos iban a matar. ¿Por qué no votamos y lo sacamos a este que ya no siga siendo nuestro rey? Porque eso sí también quieren aprovecharlo. Bajo un error del rey, inmediatamente todos: no, si sabes qué, mira, que se vaya, que se salga, votemos todos. Como ahorita lo arreglamos aquí actualmente, ¿verdad? No nos gusta algo, votemos y que se salga. En lugar de eso dice que se asustaron muchísimo, se estremecieron, se juntaron con él. Versículo 9 dice: luego Abimelech mandó llamar a Abraham y le dijo: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Qué pecado cometí yo contra ti? Miren, un hombre que no es ni temeroso de ese hablando de que cometí un pecado para que me hayas traído un pecado tan grande sobre mí, sobre mi reino. Lo que has hecho no tiene nombre. Fuertes palabras, hermano. No te digo que yo oré muchísimo para el Señor, para que me diga esto. Me autorizara a traer la palabra. Y solamente te estoy leyendo la Biblia. No tengo notas. Yo escribí muchas cosas que Dios me mostró. Dije: no voy a decir lo que yo pienso. Solamente voy a leer la palabra. No tiene nombre lo que has hecho. Tus decisiones pueden llevar pecados contra un reino completo, no solo contra tu vida. Cuidado con nuestras decisiones. Que no se te olvide que estás a un año prácticamente de recibir esa bendición. Dice, versículo 10: también le dijo a Abimelech a Abraham: ¿qué lío querías armar con todo esto? Como hace rato decía, ¿no? ¿Qué rayos querías hacer con todo esto? ¿A dónde te llevan tus planes? ¿Qué estás planeando con todo esto? Es lo que le están diciendo. ¿Qué quieres? ¿Qué querías? ¿Qué pretendías hacer, pues, Abraham? ¿Qué es lo que pretendes hacer con esto que estás planeando? Se lo está reclamando el rey. Fácil le pudo haber hecho como Herodes, ¿no? Con Juan el Bautista. Una vez ponle en la cabeza. Pero no, todavía el rey se retiene porque Dios le habló. Hubo una intervención divina. No, cuidado con este hombre. Hasta profeta es. Y además que no le pase nada, porque después que te devuelva a su mujer, va a orar por ti para que te libere. ¿Por qué has hecho esto? Y Abraham le dijo: un terrible error que tenemos los hombres en general. Dice esta versión, versículo 11: es que yo pensé, es que yo creí, es que argumenté, es que yo razoné. Versículo 11: seguro que aquí nadie respeta a Dios y me matarán a causa de mi esposa. Eso es lo que él pensó, eso es lo que él creyó. Y aquí está la versión: es que yo pensé. Tú estás pensando eso. Qué tremendo es cuando entras en tus razonamientos humanos. Después de ser alguien que ha caminado como Abraham, con tantas experiencias divinas, intervenciones, le mandaba ángeles, le hablaba a Dios mismo, mandaba fuego, destruía ciudades, naciones, rescataba a la gente que amaba, y aún así otra vez vuelve a su razonamiento. Es que yo pensé, nadie tiene, tus pensamientos son unos, pero con razón dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son mayores, son más amplios, sus caminos también. Dios te tiene en mente, iglesia. Y dice en el versículo 12: además, yo pensé que nadie respetaba a Dios y me iban a matar. Versículo 12: además, en verdad, dice, Sara es mi hermana, hija de mi papá, pero no de mi mamá, y yo me casé con él. Cuando lo leí, tuve que investigar, no, es que no lo crean lo que dice la palabra, pero resulta que es cierto, porque era su media hermana prácticamente. Ahí lo aclara, ¿verdad? Era hija de mi papá, pero no de mi mamá. Sí era su media hermana. O sea, podía estar justificado entonces Abraham. Yo no le mentí al faraón, ni tampoco le mentí al rey. Nomás le dije media verdad, porque era mi media hermana, ¿verdad? Era mi media hermana, entonces le digo media verdad. Cada vez que fuera con el faraón, cada vez que regresaba a Egipto, decía medias verdades. No, es mi hermana. No lo estoy negando así nada, es mi media hermana. Pero ¿sabe cuál es el problema de las medias verdades? Que también son medias mentiras. Y que cuando estamos en el mundo, cuando estamos en Egipto, eso es muy aceptable. No decir la verdad, no hablar la verdad. Pero la palabra de Dios es la verdad. Jesucristo es la verdad.
Cuando el Espíritu de la palabra te va a decir, es la verdad, no la verdad a medias, no la verdad como te convenga. Porque es lo que estaba haciendo Abraham. Tomaba la palabra que le convenía, a eso sí lo sacó. Medias verdades son medias mentiras. Y cuando te acostumbras en el mundo, en Egipto, se vuelven malos hábitos. Y los malos hábitos se convierten en vicios. Y los vicios finalmente se convierten en costumbres. La costumbre del mundo, la costumbre de Egipto que adquirió Abraham, es andar diciendo la verdad a medias. No decir las cosas como son. ¿Te quiere justificar? Porque dice, mire, versículo 13, cuando Dios quiso que yo me fuera de la casa de mi papá, dice esta versión, ¿verdad? Yo le dije a ella, hazme este favor. A donde quiera que vayamos siempre deben decir que Él es mi hermano. ¿De dónde salió? Perdón, versículo 13, cuando Dios quiso que yo me fuera, ¿de dónde? De la casa de mi papá. Por eso, ¿qué razón tenía el Señor de decirle, sal de tu tierra y tu parentela? Muchas malas costumbres de nuestros padres hieren, acaban con nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros matrimonios, los ministerios y aún las iglesias. Qué tremendo es volver no solo a Egipto, sino a las costumbres de aquellos de lo que Dios nos dijo, huye, salte, no sigas en eso. Pero regresar a las costumbres de nuestros padres. Mira cuál era la costumbre de su papá. ¿De dónde aprendió esto Abraham? ¿De dónde aprendió a estar negando a la esposa? ¿De dónde aprendió a no hacerle caso a Dios? De las costumbres de su familia. Porque aquí dice, cuando salí de la casa de mi padre, yo amo a mis padres. Y sé que para mí, son los padres idóneos para mí. Eso no quiere decir que sean perfectos. ¿Y sabe cuándo me empecé a dar cuenta? Primeramente cuando empecé a ver la verdad en la palabra de Dios, en cuanto a las costumbres que me vivieron, pero segundo cuando me casé. Porque al querer adquirir las mismas costumbres que vi, muchas no me las enseñaron, otras sí. Pero cuando las vi, quería aplicarlas aquí en mi matrimonio y decía, no, esto no está trayendo circunstancias, hermano. Esto no nos está ayudando. Cuando mi esposa creció y trajo las costumbres de su familia y las quiso poner en nuestro matrimonio, había choques y había choques. Porque el Señor nos dijo, no,